Hola a todos, acá estamos en un Coffee Talks with Iva, en un nuevo set. Es la misma casa, departamento de mi productor en Guati. Pero quería traer de vuelta los Coffee Talks con Iva porque son estas instancias en que ustedes me hacen preguntas y si es que puedo ayudarlos en algo o compartir mi punto de vista, también como me aprovechan a conocer un poquito más. Feliz, y acá estoy con mi cafecito, acá estoy con mi compañero, Chayanne, que es como un detalle súper importante en este Coffee Talks. Pero nada, acá el Guati tiene las preguntas que me hicieron por Instagram. Ayer les pregunté qué episodio, de qué necesitarían como escuchar un podcast. Entonces ahí escogimos dos preguntitas y después el Guati me va a tirar una muy de él. Pero nada, estoy como excited. Estamos back. Vamos adelante. Primera pregunta que escogiste hablar sobre, bueno, no una pregunta, sino un concepto, Sí. sería salud mental. Ajá. ¿Desde qué lugar te gustaría hablar sobre la salud mental? Sí. Yo creo que la que más me resuena últimamente, yo creo que me gustaría hablar de la salud mental propia, que tiene que ir con el amor propio. Y esto nace un poco de esta... Bueno, yo creo que lo que consumo en TikTok, lo que he conversado últimamente con amigas. Después vamos a hablar un poco de esta sensación amorosa, o tanto rupturas amorosas como otras sensaciones en relación al amor. Pero creo que todo tiene siempre que ver con uno. En los episodios también hablo mucho de cómo el trabajo personal también le afecta al resto, las amistades, todo. O incluso terminamos de grabar un episodio en que alguien salió de su zona de confort y logró muchas cosas y logró de alguna forma que un viaje fuera muy sanador. Entonces eso tiene siempre que ver con la forma en que tú te tratas a ti mismo. Ya sea que estés pasando por una época muy difícil, muy dura, estés con depresión o algo así de difícil. Pero esta sensación de agobio, de encerrarse, que yo creo que a todos nos ha pasado de alguna forma. Yo les comento que en pandemia para mí fue muy doloroso y fue muy difícil porque yo estaba acostumbrada como a vivir mi vida también saliendo de la casa, haciendo cosas y cuando ya el mundo como que te encierra, te fuerzas a cerrarte tú también y estás forzada a verte. Y en ese forzado a verte como que es lo que me hace mucha... me hace... it makes sense to me hablar de tu relación contigo mismo en relación a la salud mental porque ¿qué les pasó a ustedes en pandemia cuando tenían que enfrentarse a sí mismos? Yo siempre hablo de, por ejemplo, journaling. Journaling para mí, o el escribir, el sentarme a escribir, era todas las cosas que yo no estaba hablando, no estaba contándole a una amiga o no quería como hablar con mis papás de estos temas porque también todos estamos tan encerrados. Pero a quién se lo decía en vez de estar pasando un silencio todo el día o no contar, no desahogarme. Y eso era escribiendo. Entonces, al escribir todas las mañanas, botar tus ideas, botar como tu basura mental, era algo demasiado necesario porque empezabas a despejarte. Y creo que eso es una palabra demasiado relevante, que es el cómo te despejas tú tu mente. Mucha gente dice medita, y eso también es un ejercicio tremendamente difícil a la misma forma que es escribir y enfrentarte a ti mismo. Porque cómo te despejas, y el despejarse tiene que ver con una sensación de entenderse, y entender qué cosas vas analizando que son tuyas, te las proyectan, sustos que no son tuyos de tus padres, de tus amigos, de tu hermano. El despejarse tiene que ver también con una interiorización y con una búsqueda personal. Entonces, volviendo como a esta sensación de salud mental, creo que mi primer tip sería como qué relación tienes contigo mismo, sí, contigo misma, que te hace enfrentarte a ti mismo y por ende también despejar o clean up al final. Y, Y lo interesante que, conectando un poco con lo que he hecho últimamente, que saqué estas cartas para conectar, eh, el hacerse preguntas es un acto tan mágico porque te salen tantas cosas. Son cosas que no tendrías últimamente, nadie te hubiese preguntado, eh, y que de alguna forma ilustran tan claramente tu forma de ser, tus perspectivas, tus problemas, tus pasiones. Entonces el hacerse preguntas o qué preguntas te estás haciendo a ti misma son también demasiado relevantes. Y por eso journaling, tengo ganas de sacar como unas cartas que te fuercen a hacerte preguntas muy difíciles. Hice un TikTok de alguien que me preguntaba como, ¿cómo me despejo de una sensación de confusión o de ansiedad? Y por la misma plataforma, yo una vez vi una estrategia que era como, hazte una pregunta 7 veces. Yo me acuerdo que en pandemia estaba muy urgida, muy angustiada porque había un amigo familiar que estaba internado, estaba en un coma. Y me hizo como
tener una ansiedad y como esta sensación de boil up tan fuerte que me senté afuera con mi cuaderno y me dije, ¿qué siento? Tal cosa. Me sentía angustiada, nerviosa, con anxiety, llena de susto. Entonces, pues, ya, ¿por qué? ¿Qué siento? Y el preguntarse 7 veces por qué, me di cuenta que había también un patrón erróneo de parte mía con ese familiar que yo sentía que yo le debía cosas y que se me estaba acabando el tiempo. Y ese deber cosas me reflejó mucho como mi relación con las expectativas imaginarias que yo creo que la gente tiene de mí. Pero yo no creo que me hubiese dado cuenta de esa reflexión tan fuerte con un familiar amigo si no me hubiese sentado a preguntarme esas cosas. Entonces, si tú tienes algún problema, me acuerdo que había una niña ahí que escucha mi podcast y tú sabes quién eres, que me dijo, no sé cómo sacarme un ex de encima, en el sentido como presentemente en mi cabeza, y no sé si bloquearlo o no. Entonces yo ahí le hice una serie de preguntas como ¿por qué hoy día sigues como enganchada? ¿Qué es lo que te interesa saber de él? Y de qué manera, por qué sigues hablándole cuando sabes que no te está contestando y como por qué te estás haciendo pasar por ese proceso. Entonces le sugerí esta misma como actividad de hacerte esta pregunta 7, 8 veces para darte cuenta. Y después me vino a comentar que de alguna forma era esta sensación de dependencia emocional, de afirmarse a través de un otro, que uno quiere, que uno escoge, en este caso una pareja o en su caso una expareja, como un modo de autovalidación. Entonces eso ahí le hizo entender que ella se estaba validando, en este caso, por un ente externo, y en este caso tenía la capacidad de decidir si quería seguir validándose por esa persona o no. Y eso tiene que ver con un bloqueo. Entonces, en su salud mental, y volviendo a este tema como de cómo te proteges tú, si tú permanentemente estás haciéndote preguntas, estás autorreflexionando y te estás atreviendo también a ver qué problemas estás teniendo últimamente y enfrentarlo, sentarte a preguntarte, que yo creo que es algo muy difícil y a veces muy scary, eso ayuda muchísimo con tu salud mental, porque es tu relación contigo mismo que al final es una práctica. Entonces, por ese lado, el journaling es algo que me fascina. Y por otro lado, la meditación no solo me ayuda a calmarme en momentos de ansiedad o de angustia. Ya vamos a hacer un podcast con una psicóloga que va a hablar de la ansiedad, pero en nuestra conversación previa ella me contó que todo el mundo tiene ansiedad y que la ansiedad viene de esta necesidad del ser humano de saber algo inconcretable que es el futuro. Todos sabemos que el futuro nunca va acorde como uno quiere, pero el ser humano necesita esta capacidad de control. Y de eso viene, de esa sensación de no saber algo que tú quieres saber, que es del futuro. Y el meditar de alguna forma te ayuda a centrarte. O sea, ¿cuántos de nosotros, y yo me incluyo, uso a veces redes sociales como una sensación de evitar lo que estoy viviendo, sintiendo o enfrentándome? Me hace procrastinar a veces, me hace perder el tiempo, me hace acostarme más tarde cuando sé que ya debería estar en la cama cagada de sueño. Pero el meditar en momentos de estrés o de como sensación que estoy como pasando por esta vida en un plano paralelo de ansiedad nomás, que no estoy concretando, que no estoy siendo eficiente, que sé que tengo tantas cosas que hacer pero no estoy haciendo nada, solo el celular. El sentarme, incluso sentarme en el piso, que es algo que me gusta mucho porque me ayuda a centrarme, es algo que me ayuda muchísimo, porque vuelvo a mí. Y creo que tener esta práctica cada vez más como fiel con tu cuerpo, cómo te relacionas con tu cuerpo, cómo te acuerdas que estás en un cuerpo, cómo te acuerdas que tienes estos sentimientos, te ayuda muchísimo la meditación. Esa te diría que son mis dos prácticas como más puntuales en relación a cómo me relaciono yo conmigo misma. Y acá tenía como un tercero que hoy día en la mañana lo pensaba si lo quería compartir o no, que puede sonar un poco absurdo en relación a cómo yo me relacionaba conmigo misma, pero de la misma forma que mucha gente se saca fotos cuando está bajando de peso o subiendo de peso, como sea tu camino con la musculatura, con la grasa corporal, con lo que tú quieras, el grabarte en tus mejores y peores momentos puede ser algo muy weirdly beneficioso, porque justo ayer me salió un video en mis Snapchat Stories como de memorias de yo llorando y yo explicándome por qué estoy llorando. Porque había una parte de mí que sabía que mi dolor no era permanente y que quería mostrarme a mí misma a través de esa como documentación de un yo como sufriendo, cómo he cambiado. Y al haberme sentado en la cama a ver ese video y escucharme llorando, frustrada, angustiada, con un susto tremendo, odiando la universidad, odiando las clases online, lo que sea, me dio una sensación tan brígida poder verme, acordarme, pero no sentirlo tan profundo, porque hoy día vivo otra realidad que tiene que ver con este podcast, que tiene que ver con la realidad que como que he estado creando, que le hemos hablado muchísimo.
Pero a veces el grabarse o el sacar fotos de algo que tú vas a decir como esto me va a acordar a una versión de mí en su peor o mejor momento y tenerlo ahí documentado te puede hacer reflexionar muchísimo. Incluso hay un actor que me encanta que es Matthew McConaughey que sacó su libro Green Lights que es en base a solo sus diarios de vida que se contaba sus mejores momentos, sus peores momentos y se decía cómo es lo que está pasando. Y así fue capaz de reflexionar en su futuro y darse cuenta qué cosas le están funcionando y qué cosas no. Entonces creo que como tus momentos y tus historias como punto final como que son tu plan tan fiel como tu mapa a veces de cómo enfrentarte en un futuro. También el acordarte de las cosas que has pasado, tus dolores que has pasado, una amiga, esto, ella se va a acordar, que tuvo un tema con una amiga, una amiga tuvo un tema con otra amiga, para aclarar, y me decía, Ivania, como que ya lo he vivido antes y alguien me recordó eso. Entonces esta forma de dejar ir, que lo hemos hablado, de dejar a una amiga ir cuando ya no está compatibilizándose tanto contigo, el tú acordarte de todas las personas que de alguna forma has pasado por un momento difícil con, te reafirma que es posible y que ya es una versión distinta tuya, con más herramientas, con más estabilidad, con más seguridad, ojalá, a la hora de enfrentarse a un tema. Entonces, no te atores, Juati. Entonces eso yo creo que con la salud un poco, la salud mental son 3 prácticas que como que quería venir a compartir. Hagamos otra pregunta. Voy a tomar cafecito. ¿Por qué lo tienes que ponerla tal cual? Porque... Bueno, ¿nombramos a las personas que te hicieron las preguntas? Ah, ya, las dejamos así. Dejamos así. Bueno, pero esta persona ya va a saber quién es. Sí. Bueno, no, tampoco es pregunta, solo es una respuesta y es no tener pareja porque simplemente no llega. ¿Qué opinas sobre eso? Sí. Tal cual. No tener pareja porque simplemente no llega. Insisto que no nos estamos riendo por esa persona, es por me están agarrando para el hueveo aquí, pero al leer esa pregunta ayer me llamó mucho la atención y quería venir a conversarlo porque me acuerdo muy fielmente la versión de mí en high school que no estaba pololeando, no tenía como mucha experiencia con chiquillos y sentir esa sensación tan fuertemente de como no estoy siendo escogida. Especialmente con amigos que me encantaban y yo también en mi mecanismo de defensa me hacía friendzone yo para que no me hicieran friendzone ellos. Me estoy acá abriendo muchísimo, pero esa era mi versión más chiquitita. Y entonces después sentir internamente que alguien no llegaba era muy fuerte porque es como esa sensación del colegio que están haciendo, no sé, juego de fútbol, entonces como tú para este equipo, tú para el otro, o incluso si es que te escogían, sentirse como que nadie te escoge o que está siendo como la última en escoger. Era un diálogo interno tan fuerte que por ende me hacía sufrir muchísimo. Me hacía sentir que yo tenía un problema más intrínseco, casi como genéticamente nací mal, ¿cachai? Como errónea, con algún mistake. Y ahí yo creo que después de a poco, en mi madurez, me di cuenta que la forma en que me hablaba no me estaba favoreciendo en nada. Porque hablando un poco más de la salud mental y del amor propio, que tiene yo creo que mucho que ver todas estas cosas, están muy conectadas. El decir que alguien no llega, por más que entiendo fielmente la posición, es algo que te favorece porque qué heavy es sentarse a esperar que alguien va a llegar. Porque de alguna forma te imposibilita que cualquier cosa que tú estés haciendo works in your favor. O sea, en ese statement que simplemente no llega, te desfavorece porque no te da la posibilidad de tú también hacer algo about it. Y en lo personal ya puede ser una creencia muy personal, pero a la medida que fui creciendo me iba dando cuenta que es un encuentro, no es una llegada. No es que yo estar acá sentada literalmente en mi podcast y va a llegar my next love, como por la puerta del Guati, ¿cachai? No voy a estar yo como en el metro y llega. No voy a estar en el metro y de repente va a llegar alguien y se sienta al lado mío y me dice, hola, ¿cómo te encuentro tal por cual? You know? O maybe sí, después justo de este episodio. Pero no creo que llegue, y no creo que llegue solamente por sí solo, como que en una relación it takes two. Son 2 personas y hay una frase en inglés como it takes 2 to tango, que lo digo varias veces, lo he repetido mucho, pero se necesitan 2 personas para este baile o para esta sintonía
Y tiene mucho que ver con lo que tú haces para ti mismo y empezando por cómo tú te hablas, que pueden haber estos cambios. Yo concretamente no estoy pololeando. Nunca he tenido un pololo. Y eso nunca lo he dicho en un podcast. Porque tampoco quiero que sea para wearme a ti, porfa. Nunca lo he dicho en el podcast porque no quiero que sea un podcast de romance y relaciones solamente. Pero en esa forma en que yo me hablo, nunca habiendo concretado una relación larga, duradera, nunca me he dicho como el que no llega. Creo que eso me decía en mi versión más de colegio, pero ahora más como responsabilizándome por mi vida y por las cosas que me gustan, a lo que me atrae, todo eso. Ya lo tomo mucho más por mis manos también. De qué manera estoy abierta. O sea, si yo voy a estar así, toda enojada como en cualquier parte de mi vida, no voy a estar abierta a conocer a alguien. El darse la posibilidad también de conocer a gente que no es tu tipo común, por más que puede salir bien o mal. Pero hay una actitud y una acción a la cual estoy apelando que tiene que ver contigo. De qué manera tú te abres a nuevas experiencias, te empiezas incluso a preguntar de la misma manera de journaling, como qué es lo que me gusta, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me gustaría y qué cosas no, ¿cachai? ¿Qué cosas son tus non-negotiables en una relación ideal? ¿Qué cosas quieres sentir? ¿Qué cosas no quieres sentir? ¿Qué cosas te gustan de experiencias o crushes pasados? ¿Qué viste en tus padres que resuena contigo y no resuena contigo? Toda esta actitud y claridad personal, individual, te va a llevar a cambiar un poco tu expectativa y tu realidad en relación a tu mundo amoroso y a tomarlo mucho más por las riendas porque tú también tienes un 50% que ver con eso, ¿cachai? Necesitas un 50% que alguien llegue, entre comillas, a tu vida o se acerque a tu vida o se encuentren, pero tú también tienes que estar en un 50%. Abierto, abierta, dispuesto, con tus miedos controlados o no, porque esto pues, yo creo que las relaciones son un mundo sin fin porque no todos estamos tan abiertos a eso. Crecimos con traumas, crecimos con expectativas a veces muy altas, una romantización enorme. Entonces, como que apelo mucho a esa persona que me dijo como esta persona que no llega porque yo entiendo esa frustración, esa angustia, ese dolor, ese sentir como there must be something wrong with me, cual no existe y no es. Pero sí hay una manera mucho más buena onda de pensar de esto. Y eso yo creo que también es uno de mis puntos, como no es que no ha llegado, es que no se han encontrado. Y el sentirse que no se han encontrado involucra a un otro y te alivia un poco tu dolor. Como también te hace una apertura como, entonces quiero ir a buscarlo, ¿cachai? Como mucho más conscientemente. Estoy abierta a buscarlo, a buscarme también, porque es un espejismo. Dicen que las mejores relaciones son un espejo, literalmente las cosas que tienes que trabajar. Entonces, ¿de qué manera también yo empiezo a buscar, a indagar, a salir, eh, a cambiar un poco esa actitud? Entonces, eso tiene que ir mucho, como volviendo al tema de cómo tú te hablas a ti mismo. Entonces, creo que podríamos empezar cambiando el diálogo y decir, no es que no ha llegado, es que no nos hemos encontrado. Y también agradecer también esa sensación de que todavía no se han encontrado, porque tú hoy día has vivido y has llegado hasta el día de hoy súper bien, o en las condiciones en las cuales estés. Puede ser que estés teniendo un buen día o un mal día. Y también como sentir esta sensación de curiosidad y positivismo en relación a lo que se viene, ¿cachai? Como los mejores días de tu vida puede ser que no lo has vivido todavía y eso también es rico, te nutre, te hace salir a la vida con una cara mucho más positiva, mucho más curiosa, mucho más esperanzadora, más que aferrarse a una idea tan engañosa que es como el sentir que no ha llegado alguien a tu vida. Esa es como mi respuesta grande, no sé si se entendió. ¿Sí? Bacán. Bacán. Me quiero afirmar de algo que dijiste, Dale. que era de qué forma tú te hablas a ti. Ujú. Yo quiero saber en qué momento o qué Ya. situación te llevó a comunicarte contigo, porque Ya. lo que he visto, bueno, en esta amistad que hemos Sí, ido po. formando, grabando y todo, siento que tú te sabes comunicar muy bien contigo mismo y reconocer cosas que te pasan y algunas cosas, bueno, a todos nos complican ciertas cosas, pero siento Sí. que tú te manejas muy bien con eso. Ajá. Que siento que te conoces harto. Ya, sí. Entonces quiero saber cómo qué cosa, qué persona, qué Sí. situación te llevó a comunicarte más contigo, hablar más contigo, como parar, sentarte, como, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Claro. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta persona hizo esto? Como, Sí. como pelar algo, Sí. como hablar sobre un tema, pero Sí. contigo misma. Ya. Por si no se escuchó, lo voy a repetir un poco lo que me dijiste, Wati. En el fondo, mi amigo aquí
me pregunta como qué me llevó a este autoconocimiento tan grande o a esta sensación como de autoenfrentarme a mí misma, cuestionarme, hablar conmigo y tener hoy día un diálogo que se nota un poco, como en la manera de que yo me expreso. Y mientras tú me decías esa pregunta, como que me acordé a dos momentos de mi vida. El primero fue cuando salí del colegio y para la gente que no sabe, salí del Nido de Águilas, que es un colegio internacional, por ende casi toda mi generación se fue. ¿Tenéis que pause? ¿No? ¿No? Ya. El que se te vaya todo tu curso y que queden aproximadamente 15 personas, de cuales en ese minuto yo no tenía amigas, porque todas mis mejores amigas están afuera, se fueron, están afuera y hoy día siguen estando afuera. Una de mis mejores amigas no la he visto hace 5 años, pero todavía es mi mejor amiga, hablamos casi todos los días. Entonces el enfrentarse como primero a un colegio que te enseñó a irte para afuera y que tú no te vayas para afuera era una sensación muy angustiosa. Yo me gradué en junio como horario gringo, entonces tenía 6 meses para estudiar para lo que era antes la PSU, y digo antes porque ha cambiado esa prueba como millones de veces. Y aparte de estudiar PSU, como que me veía enfrentada a entretenerme, por más que yo tenía un mellizo, cada uno estábamos en nuestros propios como caminos. Y también llegó un punto en que sentía como, si es que no tengo amigas, antes sentía que, por ejemplo, tenía que ir al cine con amigas. Y me frustraba mucho como no poder concretar ir a ver películas, yo que estudio cine, solo porque me complicó una amiga tener esos problemas, esas cosas, diferencias de gustos. Me complicaba muchísimo hasta que mi hermano me dijo, ¿por qué no vas al cine sola? Entonces, el haber ido al cine sola también me enfrentó mucho a yo exponerme a ir a carretes sola, a ir al cine sola, a ir a tomar un café sola y empezar a desarrollar esa relación conmigo misma que al principio fue a la fuerza y después eso inconscientemente me empezó a ayudar a enfrentarme. Entonces, si me creía tan chora, me forzaba a ir al cine, pero claro, yo estaba manejando el cine, entonces era como, fuck, qué nervio, qué iban a decir, pero después me decían, no, como, bueno, va a ir al cine. Y en verdad, les digo, es muy bacán ir al cine sola. Es mejor. Ahora como que me gusta igual ir al cine sola. Yo creo que esa fue una instancia. Y después ya en pandemia me acuerdo haber cumplido 21 años y para mí fue... El día anterior a eso fue como un día atroz, 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 atroz. Y me acuerdo que me salí a caminar y no volví como después de 3 horas. Y mi mamá estaba como, what the fuck, como, ¿dónde fuiste, cachai? Yo estaba fuera de mi casa nomás. Pero me fui como a una pequeña parte como atrás de mi casa y me senté y empecé a ver una vista con naturaleza y como que me encerré en mi mundo y tuve como una conversación muy fuerte conmigo misma. Y esa conversación venía en base a un dolor muy fuerte que yo sentía que cuando yo me gradué del colegio sentía que tenía tantas expectativas y era tan intransigente con mis opiniones de lo que yo pensaba que debería ser yo a mis 21 años. Y los 21 para mí era importante porque era como legalmente en Estados Unidos podías tomar, hacer cosas que en Chile ya lo tenía. Pero para mí era un temazo, como sentir que ya iba a cumplir 21 desde los 18, no estaba feliz en Chile, no estaba feliz con mi carrera, no estaba feliz en pandemia, no estaba feliz por la pandemia. Y entonces tener un perfil de una persona tan autoexigente y tan intransigente con una realidad que no hacía match, pero en lo absoluto, como que me dije que tenía que cambiar, que había algo que me estaba desfavoreciendo y que no podía ser, que me estaba... Hoy día la psicología y ya estando en terapia es como tu personaje eh, negativo es tan como el hoyo, es tan pesado, es tan mala onda que tienes que cambiar, ¿cachai? Porque no te estás haciendo ningún favor. Como tu persona tan mala onda que está dentro de ti, que te autorregula, que te reta, que te no sé qué, es tan mala que te está haciendo tanto daño que hay algo que tienes que cambiar. Y tienes que cambiar por ende tu expectativa. Entonces, en esa conversación casi como 3 horas que tuve conmigo misma, que me dije como, desde acá termina, como no... De los 21 años en adelante voy a tomar full riendas de mi vida, me voy a responsabilizar porque me rehúso a seguir viviendo de esta forma. Y me rehúso dentro de esas cosas a seguir viviendo con este personaje interno tan pesado, tan mala onda, que me hacía tanto daño. Porque me estaba haciendo perder la perspectiva, por más que yo sé que la perspectiva no es objetiva, pero claramente estaba muy desviada de una objetividad natural, normal del ser humano, que me estaba haciendo perder el foco al final. Entonces, yo creo que ahí Guati como que y yo loca me empecé a hablar a mí misma en voz alta para escucharme y eso a mí me di cuenta que era como algo muy terapéutico. Ahora a mis amigas les digo como, bueno, háblense si están en el auto, si están yendo a caminar con su perro, háblense en voz alta. Hagan como que están hablando con alguien
porque nadie nunca va a cachar. Puedes estar como con tus audífonos, como en una llamada ficticia. Pero el escucharte hablar y explicar cosas es algo muy terapéutico. Y ahí es cuando empecé a cambiar como mi diálogo interno exteriorizado al final. Entonces en esa promesa personal en base a una crisis, yo creo que ahí como que empecé este diálogo y también creo que volviendo como a esta sensación de salud mental y cómo tú te tratas. Algo que he tratado de hablar muchísimo en redes es tu dieta medial. ¿Qué es lo que tú consumes? Entonces yo desde chica consumía muchos videos como de historias de gente, que ahora me resuena muchísimo que estoy literalmente entrevistando a gente. Por eso me acerqué al cine, por eso todas esas cosas, como que el ser humano y la historia del héroe es algo que me fascinó desde chica. Y hoy día me hace mucho sentido en lo que me dedico. Em, pero tu dieta medial es demasiado importante lo que tú consumes, a quién consumes, qué historias escuchas, con qué te levantas, qué es la primera foto que tú ves cuando prendes el celular, qué es la última que ves cuando te vas a acostar, qué libros estás leyendo. Todo eso te influye. Y ahí es cuando vino a mi vida como todo lo que tenía que ver como con El Secreto, manifestar, hoy día lo que es Lucky Girl Syndrome, todas esas cosas, pero son en el fondo em, viajes mentales ideológicos que te favorecen o desfavorecen al final. Yo creo que por ahí como que empecé esa búsqueda y esa relación conmigo misma. Y después entonces por esta como wavelength de desarrollo personal empecé a escribir, empecé a hacerme preguntas difíciles. También venía de esta autoexigencia, o sea, de este personaje tan crítico conmigo misma, me forzaba casi personalidad por personalidad a enfrentarme, ¿cachai? Porque sabía y me había condicionado a saber que si yo me enfrentaba a mí misma iba a tener frutos muy buenos. Entonces creo que tiene que ver de esa exigencia enferma que tengo conmigo misma, pero que he sabido manejar y como domar un poquito. Yeah. 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 Para terminar, Dime, ¿hacer la última pregunta? dime, otra pregunta. Yo creo que es una pregunta que quizá la respuesta la quieren saber las personas que te escuchan, que es la pregunta de temporada. ¿Ya? La pregunta de temporada, ¿qué vería? ¿A qué Ivania te acercarías? ¿Ya? ¿De qué edad? ¿Y qué le dirías? Ya. Damn. Siempre te la quise hacer. Siempre ¿Sí? te la quise hacer. ¿Sí? Sí, pero lo quería hacer grabado. Grabado, está bien. Yo creo que me hablaría esa Ivania que estaba entrando al teatro de mi colegio en high school, no me acuerdo qué edad tenía. Yo creo que era empezando tercero medio, que era cuando yo sentía mucha más como confusión con mi carrera. Pensaba que quería medicina, había ido a Oxford a estudiar medicina, tenía como validación de mi papá por eso. Sentía que debía hacerlo porque me iba bien en el colegio. Pero era esa mina loca del colegio que estaba metida en todos los como cursos en teatro, quería baile, estaba en el Arts Council de mi colegio, entonces era como representante literal de teatro de mi generación y de las generaciones de high school, estaba en backstage, animaba festivales, o sea, estaba viviendo my best life en el teatro. Y cuando digo caminando al teatro en esa edad, porque era mi momento en que empezaba como a respirar más hondo, o sea, me relajaba, era como una cosa energética que haber estado como todo el día caminando, a veces almorzaba caminando, como fuera huevo de clase a clase, de reunión a reunión. Esa versión de mí creo que tenía 16, estoy calculando. ¿Tercero medio? Sí, 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 16. 16. 16. Eh, Sí. sí, por ahí. Yo lo haría con esa Ivania y le diría como... Toda esa intuición que tú tenías de que ibas a hacer más cosas que no iban a ser tradicionales por ninguna forma, por más que tú sentías que lo tradicional era estudiar medicina, ir a Columbia, como ese era mi sueño, uno de mis sueños, como estudiar en Columbia, en Nueva York, ser cirujana de cerebro, como cirujana brain surgeon, o sea, la weá más Sí. difícil que se me ocurriera. La admin máxima. Literal, eso era como lo que yo sentía que debía hacer, que también tiene que ver con las proyecciones que uno piensa que la gente tiene de ti. Que esa sensación que yo tenía, esa angustia, es como, fuck, como acá en el teatro hay algo que me llama demasiado, que siento más tranquilidad y más paz y la paso demasiado bien. Llamo a todos mis profes y todo así, que tenía razón. Y que en el camino que yo sentía que si es que, como que en esa duda de medicina o algo más artístico,
Por más que sabía que iba a ser difícil irme contra la corriente, especialmente mi papá, hoy día va a ser tan worth it. Y después me hablo de esa versión de mí que cuando grabamos el corto de ficción, mi papá me abrazó y me felicitó. Y me dijo, qué bueno que me peleaste 2 años. Porque yo con mi papá, yo lo amo y somos besties. Y no digo que eran peleas como te odio ni nada por el estilo, pero mi papá estaba 2 años en contra de que yo estudiara cine. De que decía, Ivania, busco tu carrera y no la encuentro en Google. Yo, that's bullshit. Porque digo, papá, it's film. Anda Netflix. Anda, yo le decía como, tú ves Netflix, tú ves Netflix todos los días. Eso es lo que yo quiero hacer. Las weas que tú ves todos los días en la noche, ¿cachai? Entonces me iría como esa versión de mí que es como, dale con todo, escúchate y aprende a escucharte, que creo que hoy día es como una de las herramientas que más tengo. Se cortó. Entonces nada, volviéndolo a mi papá, que pasábamos como 2 años, tu vaso está ahí. Sí. Ah. Peleando y no entendía cómo que era mi carrera y todo eso, como pasar a eso, a que me felicitara por haberme visto como dirigir el corto en la casa y todo. Yo creo que me hablaría después a mi versión de 22. ¿Qué edad tenía yo cuando dirigí? No, 23, o sea, hace poco. Pasar de los 16 a los 23 como con ese switch tan de no saber qué quería, no atreverme a decir que quería estudiar cine hasta que mi mamá me ayudó con eso. Después estar en la universidad, pasarla como el hoyo. Hasta después estar en la universidad antes de graduarme dirigiendo ficción. Y ahora que me escogieron para mi título, poder dirigir título, me hablaría así, me diría como, acá hay algo en ti que tienes que empezar a aprender a leer, que es tu intuición. Esa sería mi respuesta. Sí. Ya, pues esto ha sido Coffee Talks with Iva. Ojalá les haya ayudado en algo. Ojalá les guste este formato. Vamos a estar haciendo esto mucho más, parece ser. A mí me... Sí, eso, escriban preguntas, tópicos de Coffee Talks. Pero nada, ha sido un gusto como ya mostrarles una nueva etapa del podcast. Y nada, comparte esto a un episodio, o sea, este episodio a alguien que le sirva, le resuene. Eso, ¿tú tienes algo más que decir, Guati? Muchas gracias por escuchar. Eso. Que estén bien. Chao, chao.